Los bienes materiales y económicos confiscados y expropiados a corruptos y a organizaciones criminales se destinarán a escuelas, hospitales, asilos y obras de carácter social. Y habrá un instituto que se encargará de dichas acciones. Y que se sepa que es fruto de lo robado la construcción de esa obra. Es una institución especial para eso. El presidente explicó que en otros gobiernos no se sabía el destino de los decomisos realizados y citó como ejemplo un caso particular. ¿Se acuerdan ustedes de aquel caso de un chino mexicano que fueron dólares? Sí, se separó ese dinero, pero la gente cuando menos no supo qué pasó. Entonces ya no va a ser así. Estas acciones son resultado de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio realizada en el Senado de la República. Recordó que anteriormente era muy difícil confiscar los bienes de corruptos y delincuentes debido a que la ley no lo permitía. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.